y ya vamos en el capítulo 15. Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 15. Pero antes de abordarla, recordemos algo que habíamos nosotros dicho previamente en la lección anterior. A partir de este capítulo 15 hasta el final, capítulo 22 de Apocalipsis, todos los que participan en el libro son presentados paso a paso. La ira de Dios es de lo que habla el capítulo 15. Se nos habla de las 7 copas de la ira de Dios. Es lo que nos habla el capítulo 15 y el capítulo 16. Por el momento, ya hemos visto la primera parte del capítulo 15. Hoy vamos a ver la segunda parte. La próxima semana estaremos empezando con el capítulo 16, donde se nos sigue hablando acerca de las 7 copas de la ira de Dios. Luego, en el capítulo 17 y el capítulo 18 se nos habla de la destrucción de la Gran Babilonia, la gran ramera. Luego, en el capítulo 19 y los primeros 10 versículos del capítulo 20, se alaba a Cristo, quien fue el que lideró la victoria en la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Vamos a hablar en ese capítulo 19, donde se nos habla específicamente los detalles que habla el Apocalipsis y también las interpretaciones del mundo religioso con respecto a una futura, a una supuesta batalla del Armagedón en el futuro. Y finalmente, en la última parte del capítulo 20 y todo el capítulo 22, llegamos a la conclusión del libro, al juicio final y a la morada en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Esa es la descripción final del libro del Apocalipsis. Entonces, como decía hace un momento, a partir de este capítulo 15 hasta el final, todos los participantes son presentados. Habíamos nosotros iniciado el capítulo 15, donde se nos introduce a los 7 ángeles. A los 7 ángeles que tienen las 7 copas de la ira de Dios. El verso 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí se nos introduce a los 7 ángeles. Pero es a partir del versículo 6 donde se empieza a mostrar lo que cada uno de ellos representa. La escena de cada uno de ellos es lo que se nos da a conocer a partir del versículo 6. Recuerden que esto forma parte de lo que nosotros estudiamos en la lección anterior y lo que estoy haciendo es un resumen pequeño. Luego, en el versículo, leyendo el versículo 6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En un momentito vamos a estudiar el versículo 6, porque hasta aquí solamente nosotros en la primera parte de la lección que la tuvimos la semana pasada, vimos el verso 1 y el verso 2. El verso 2 nos dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El resto del estudio en la lección anterior fue el análisis que hicimos nosotros
de estas arpas de Dios. Son tres referencias en Apocalipsis que mencionan cantos en el cielo que suenan como arpas. La primera referencia es la que dice aquí el versículo 2. La segunda referencia que habla de arpas es en el capítulo 5, versículo 8, que dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el otro pasaje donde se menciona las arpas es en el capítulo 14, versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Como mencionamos en la primera parte del estudio, estos versículos han sido utilizados como argumento para defender y justificar el uso de instrumentos de música en la adoración a Dios. Porque aquí se mencionan arpas. Bueno, no voy a entrar en detalles en la explicación de qué significa las arpas de Dios, así que están invitados para que visiten el canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde usted puede encontrar lo que fue la presentación de la primera parte del estudio, en donde abordamos con detalle el significado de las arpas de Dios. Llegamos ahora al versículo 3. Y estos que tenían arpas, como dice aquí, versículo 2, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y dice el verso 3 que ellos cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El verso empieza diciendo que cantan el cántico de Moisés. Obviamente, el escritor está haciendo referencia a un evento del Antiguo Testamento. Específicamente a ese canto que Moisés y los israelitas cantaron después de cruzar el Mar Rojo, cuando Dios los liberó de la mano de los egipcios. Después de que ellos cruzan el Mar Rojo, camino a la tierra prometida, y que Faraón y todo su ejército perecen cuando el mar se cierra, hay un cántico de alabanza y de glorificación al Dios Todopoderoso, un cántico de victoria. Yo solamente voy a leer el versículo 1. Los invito a ustedes para que cuando tengan la oportunidad lean todo el capítulo 15 que habla de ese cántico de Moisés. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Está haciendo referencia, cuando dice ha echado en el mar al caballo y al jinete, está haciendo referencia al ejército de Faraón que después de haberles dado la libertad al pueblo de Israel, cambió de parecer y vino por ellos, pero no pudieron hacerlo retornar, porque el pueblo cruza el Mar Rojo, el mar se abre, y después cuando han llegado a la otra orilla, el mar, por la bondad de Dios, por el poder de Dios, vuelve y se cierra y acaba con todos ellos. Este es un cántico de victoria. El tema de la victoria se convierte en la base de la alabanza, ya que los santos redimidos también cantan, regocijándose, porque en este caso que estamos en Apocalipsis, el Cordero los ha rescatado de su enemigo. El enemigo que nos menciona Apocalipsis es la bestia y el falso profeta.
De ello estuvimos estudiando nosotros en el capítulo 13, de la bestia y del falso profeta. Así como Moisés liberó a su pueblo de una nación opresiva, Egipto, así el Hijo de Dios, el Cordero, redimió a un pueblo de la esclavitud espiritual. Uno fue liberado del enemigo de la esclavitud física y de la tiranía allá en Egipto. Ahora este otro caudillo libertador, el Cordero de Dios, los ha librado del poder de Satanás. ¿Y qué dicen en el cántico? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Estas palabras nosotros las encontramos también en el Salmo 92. Y dice en el verso 5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Aquí se expresan, y también en los otros versos que ustedes ven que he colocado ahí en la parte derecha inferior, encontramos ahí la expresión de estos mismos pensamientos, de la grandeza de las obras de Dios. Ahora, sigue diciendo, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios es eso. Dios es justo. Dios es real. Sus caminos son verdad. Y Él es el Rey. No la bestia, no el falso profeta. Pasamos ahora al verso 4 y dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. El verso empieza diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Ahora, esta es una pregunta de retórica, porque obviamente todos tememos a Dios. El hombre glorifica a Dios. Puede que no lo haga ahora, pero llegará el día cuando el hombre temerá a Dios y lo glorificará, doblará su rodilla, como dice la Escritura. Llegará el tiempo en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Solo Él es santo. Es más, dice ahí en la segunda parte del verso, todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas. Comparemos, por ejemplo, lo que dice ahí en esta segunda parte del verso 4 con lo que nos dice el Salmo 86, verso 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Va a llegar el momento. Aquellos que nunca le temieron, aquellos que nunca le glorificaron, aquellos que nunca estuvieron dispuestos a adorarle, llegará el momento en el cual lo temerán, lo glorificarán y lo adorarán. El verso 5 empieza entonces a hablarnos ya de esas últimas plagas, las últimas plagas que menciona Apocalipsis, las copas llenas de la ira de Dios. Y dice Juan en el verso 5, después de estas cosas, de lo que acabamos de mencionar en el verso 1 al 4, dice Juan, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. En este verso, Juan vuelve y menciona el templo. Pero es importante que nosotros hagamos ciertas distinciones con respecto a este templo del cual él está mencionando. Este templo no es el templo de Salomón. Recuerden que David había hecho los planos para construirle el templo a Dios. Como había sido un hombre derramador de sangre, Dios no permitió que él lo construyera. Su obra la culminó su hijo Salomón.
Ahora, el templo del cual estamos leyendo aquí en este verso 5, como dije hace un momento, no se refiere al templo que construyó Salomón, ni tampoco al templo de Herodes, que duró hasta el año 70 después de Cristo. Pero antes de hablar nosotros de qué templo es que está haciendo aquí referencia, recordemos lo siguiente. En una de las lecciones anteriores, porque son varios los capítulos en Apocalipsis, antes de este capítulo 15, donde se nos menciona el templo. Es más, uno de los pasajes donde se habla del templo, y ahorita lo vamos a mirar, es en el capítulo 4. Cuando estuvimos estudiando el capítulo 4 y capítulo 5, se nos habla del templo, de quién está sentado en el centro del trono, en ese templo que está en el cielo. La palabra templo, traducida aquí en el verso 5, es de este término griego, naos. Hay dos palabras en griego para traducir templo, pero la que se emplea aquí es esta, que el diccionario griego nos dice que se utiliza de la parte interior del templo, no de la parte externa, la parte de adentro, la parte interior. El templo en la parte interna estaba dividido en dos secciones. Una era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba las tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido y el maná con el cual Dios había alimentado al pueblo de Israel durante su errancia por 40 años en el desierto. Ese era el lugar santísimo. El otro lugar, la otra sección dentro del templo era el lugar santo, en donde estaban los candelabros, el altar del incienso y la mesa donde estaban los panes de la proposición. Esa parte interna es la que es conocida como el templo del cual nos está hablando aquí en el versículo 5. La parte interior, no la parte exterior. El templo hace referencia a la parte interior. Pero este verso 5, nos dice algo más. Habla de el templo del tabernáculo del testimonio. No es el templo de Salomón, no es el templo de Herodes, es el templo del tabernáculo del testimonio. Es una gran diferencia. Ahora, este templo del tabernáculo del testimonio es el tabernáculo que Dios instruyó a Moisés construir cuando ellos estuvieron errantes por el desierto durante 40 años. Este fue el modelo y figura que después utilizó David para hacer los planos y que su hijo construiría, conocido después como el Templo de Salomón. Toda la imagen que ustedes ven ahí es lo que se describe en el libro del Éxodo como el tabernáculo del testimonio. Y lo que ustedes ven ahí como esa tienda que está dentro de ese cerco, ahí es donde estaba el templo. Este templo estaba dividido, como ustedes pueden observar en la segunda imagen, en la parte derecha de la pantalla, estaba dividido en las dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el templo del tabernáculo del testimonio. Este es el modelo del templo que construyó Salomón, que después reconstruyó Herodes, porque ese templo había sido destruido por los babilonios. Y se le llama aquí, es interesante, hermanos, este es el tabernáculo del testimonio erigido por Moisés. Números capítulo 1 dice en el verso 50, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio
y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Moisés cuando él construyó este tabernáculo del testimonio. Pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Se llamaba así tabernáculo, el templo del tabernáculo del testimonio, porque dentro del lugar santísimo descansaba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley, llamado el testimonio que Dios dio a Israel. Éxodo 25:21 nos dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca. O sea, pues la tapa que cubría el arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, ese testimonio eran los 10 mandamientos. Por eso se llama el templo del tabernáculo del testimonio. Como dije hace un momento, este templo del cual se menciona aquí no está haciendo referencia al templo que construyó Salomón, ni está haciendo referencia al templo reconstruido por Herodes después de que los babilonios lo habían destruido, y que ese templo duró hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por el ejército romano bajo la dirección del general Tito, tal cual como el Señor lo había profetizado en Mateo capítulo 24. Ahora, los 7 ángeles de los cuales se nos habla en el capítulo 15, que es en el que nosotros nos hallamos, esos 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de la ira de Dios, salen de este templo, del lugar santísimo del templo, de la presencia de Dios. Verso 6 nos dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahorita estábamos haciendo nosotros un repaso de la primera parte de la lección, y en el verso 1 se nos mencionaron o se nos presentaron a los 7 ángeles. Y es a partir del verso 6 cuando ellos entran en escena. Salieron del templo los 7 ángeles, del lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo estaba dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos ángeles salen de esa parte, del lugar santísimo, de la misma presencia de Dios, y aparecen llevando las 7 plagas que se derramarán sobre la tierra. Estas plagas de juicio provienen de la misma santidad de Dios, del lugar santísimo. Y estos 7 ángeles están vestidos por igual, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora, ¿qué significa eso de esta vestidura? Simplemente está indicando o está representando la justicia y la realeza. Indican su alto rango y santidad. Hay algo que yo quiero que le prestemos atención, hermanos, y es a lo que nos dice a continuación en el verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Uno de los 4 seres vivientes. En el capítulo 4, ustedes recordarán, y eso se hace ya un buen número de meses, el año pasado, habíamos estudiado en el capítulo 4
lo que nos describe Juan allá de que vio una puerta abierta en el cielo y en el cielo un trono y en el trono uno sentado. Y que alrededor de ese trono habían 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Es uno de esos 4 seres vivientes el que da a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Ahora, aquí utiliza Juan, o la traducción en castellano, es la palabra copa. Aquí la palabra copa viene de este término griego, fiale. Y el diccionario de palabras griegas del señor Strong nos dice que la palabra fiale, que traducida en español es copas, significa una taza ancha y de poco fondo. Una copa no es así. Una copa, su forma es totalmente diferente. Pero el término original dice que es una taza ancha y de poco fondo. Ustedes pueden ver ahí en la imagen símbolo de un ángel que tiene una de esas copas o un tazón, por decirlo más bien en el significado del término original, un tazón y de poco fondo. La versión moderna, apegada más al significado de la palabra original, vierte este versículo de la siguiente manera. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 tazones de oro, llenos de la ira de Dios, el cual vive por los siglos de los siglos. Este tazón es similar a algunos de los vasos en los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. Ahora, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cuando estudiamos nosotros el capítulo 4 y el capítulo 5, nos dice que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos ofrecidas a Dios. Ahora, estos 7 ángeles salen de la presencia divina, del lugar santísimo, con las copas o con los tazones de ira y esperan la instrucción de Dios para vaciarlas. Estos juicios, porque nos habla aquí llenos de la ira de Dios. Estos tazones están llenos de la ira de Dios. Son la expresión de la ira plena de Dios contra aquellos que siguen a la bestia y reciben su marca. Devolviéndonos al capítulo 14, que es donde se nos habló de ello, nos dice Juan, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Solo en Apocalipsis aparece la expresión copas llenas de la ira de Dios o tazones llenos de la ira de Dios. Como dije hace un momento, estas copas que están llenas de la ira de Dios contienen los juicios divinos de la ira plena de Dios contra todos aquellos que adoraron a la bestia, se postraron ante ella, le quemaron incienso y como recompensa de la bestia recibieron su marca. El juicio de Dios, la ira de Dios, los tazones llenos de la ira de Dios serán derramados sobre todos ellos. Y llegamos al último versículo del capítulo 15, versículo 8. Y nos dice, y el templo, recuerden que el templo se refiere
al lugar santísimo. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nos dice aquí el versículo que el templo se llenó de humo. Debido a la gloria de Dios, a su poder, y que nadie podía entrar en el templo. Este humo simbolizaba la majestad divina, porque lo dice ahí, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder. Está simbolizando la majestad de Dios, del Todopoderoso. Cuando Dios le había dicho a Moisés en el Antiguo Testamento que erigiera el tabernáculo, cuando fue construido, cuando se terminó de construir, dice la Escritura que la gloria de Jehová lo llenó. Y Moisés no pudo entrar en él porque en ese momento se manifestó la gloria de Dios en ese tabernáculo. Éxodo 40 nos dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo mismo ocurrió cuando Salomón construyó el templo. Este evento es cuando Moisés construye el tabernáculo. Y cuando ya lo inaugura, nos dice el texto que una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Por eso el humo simbolizaba, o la nube simbolizaba, la majestad divina. Algo similar ocurrió cuando Salomón construyó el templo y cuando se consagró el templo, ocurrió lo siguiente. Primera de Reyes 8, empezando en el versículo 10, lo invito a usted, hermano, para que cuando tenga la oportunidad lea todo el capítulo 8, porque habla de la dedicación del templo después de que terminó de ser construido. Dice en el verso 10, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, el templo que Salomón había construido. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Tanto con Moisés como ahora en el período de Salomón, con la construcción del templo, los sacerdotes no pudieron entrar al templo, no pudieron permanecer en él, porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Jehová. Ahora, volviendo nosotros a lo que nos dice aquí en la parte final del verso 8, dice, nadie podía entrar en el templo. Solamente podrían entrar en el templo cuando se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, que es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar en nuestra próxima lección a partir del capítulo 16. Hasta que las 7 plagas fueran terminadas, fueran derramadas y cumplieran con el propósito de Dios, nadie podía entrar al templo. El humo de su gloria estaba siendo reivindicado por el humo de su ira, demostrado en expresiones de su gran poder. Dios está presente en toda su gloria. Dios está presente con todo su poder para ejecutar su juicio sobre el falso profeta y sobre la bestia y sobre todos los demás que llevan su marca. Dios es paciente y le da al hombre la oportunidad de arrepentirse. Pero una vez que llegue la hora del juicio, será demasiado tarde para llamar, porque la puerta a la seguridad se cerrará.
nadie va a poder entrar al templo mientras esté en ejecución los juicios de Dios. Y es de ello de lo que vamos a estar estudiando en nuestro próximo capítulo, el capítulo 16.